Lo que nos ha pasado últimamente es que cambió drásticamente la velocidad en que están sucediéndose los cambios. En realidad no es últimamente, digamos, ¿no? Yo siempre digo, si nosotros viajáramos en el tiempo, no sé, 300 años para atrás, ¿no? A 1700 y pico, agarráramos a alguien de allá y lo pudiéramos transportar al día de hoy, imagínense, ¿no? Empezaría a ver, no sé, carros que andan solos, sin caballos, pájaros de hierro que vuelan, cuadros enormes que se mueven y son luminosos, personas hablando con otras personas que están encerradas adentro de un vidrio, achatadas, o sea, no podría ni procesar, probablemente, no sé, le explotaría la cabeza, no podría procesar todos esos cambios. Ahora, pensemos lo siguiente, ¿qué pasaría si en lugar de ir al 1700 fuera al 1400 y agarrar a alguien del 1400 y lo trajéramos al 1700? No iba a haber mucha cosa, ¿no? Carros, ¿no? La vida diaria no cambió tanto, la tecnología, los mismos carros parecidos, los bueyes arando la tierra, los molinos moliendo la harina. No hay grandes cambios en todo ese periodo, si los contrastamos con el siguiente. Y lo que pasa es que la tecnología cada vez se acelera más porque construye sobre sí misma. Entonces, cambio siempre hubo, cambio tecnológico siempre hubo. Pero lo que estamos viviendo hoy es distinto. Lo que hoy hizo la inteligencia artificial es que está acelerando todo de una manera que hace que la naturaleza del cambio haya justamente cambiado. Por tanto, las organizaciones tienen que tener una perspectiva y un rol muy activo en cómo manejar esos cambios. Las organizaciones y las personas también tienen que tener un rol muy activo en cómo manejar esos cambios, no simplemente esperar a que los cambios lleguen. Bueno, decía que los cambios cambió la naturaleza del cambio y de alguna manera tiene como tres grandes frentes. Hoy se habla de muchas cosas que tienen que ver con el cambio, pero nosotros identificamos como tres cosas que hacen que lo que está pasando hoy sea distinto a lo que venía pasando en épocas anteriores. El primero tiene que ver justamente con la velocidad. Hoy los cambios son tan rápidos y ya la tecnología ha acelerado a un nivel que las cosas vienen y se suceden muy rápidamente una tras de otra, digamos, ¿no? Antes las organizaciones estaban acostumbradas a que venía un cambio, entonces se preparaba, las que lo hacían bien, se preparaba, ese cambio sucedía, la organización se acomodaba y al tiempo de repente venía otro cambio para procesar. Hoy ya las cosas no son así. Hoy cambia todo tan rápido que vos estás procesando un cambio y ya te llega el siguiente y empezaste a procesar el segundo en paralelo con el primero y cuando todavía estás con los dos todavía arriba de la mesa, te aparece un tercero, digamos, ¿no? Los cambios se suceden a una velocidad vertiginosa y se empiezan a solapar. Entonces eso es algo distinto que antes no sucedía. Lo segundo que creemos que cambió es que antes las organizaciones movían el cambio más en sus propios términos, elegían el momento, elegían las cosas. Por supuesto que siempre el entorno también jugaba su partido, pero digamos las organizaciones tenían más tiempo para pensar estas cosas y llevar adelante el cambio en sus propios términos. Hoy los cambios te llegan desde afuera con mucha fuerza y las organizaciones sienten tenemos que hacer algo, digamos. Entonces el cambio se te impone cada vez más desde afuera, no desde adentro. Y la tercera cosa es que las fronteras tecnológicas se han ido corriendo. Digamos, ¿no? Históricamente estábamos acostumbrados a que la tecnología cambiara formas de hacer en cosas que fueran más físicas, que no implicaran tanta cosa motricidad fina o en tareas más repetitivas, más simples. Y lo que está sucediendo hoy justamente con la inteligencia artificial es que está entrando en dominios que hace no mucho tiempo pensábamos que estaban exclusivamente reservados para el intelecto humano. Con lo cual tenemos ese cóctel de tres cosas que hace que el cambio haya cambiado de naturaleza y que de alguna manera esto hace que no estemos hablando solo de cambio tecnológico. Digamos, ¿no? Hay una cosa muy importante que no venimos hablando y es que todo esto, para poder procesarlo, tiene un lado organizacional y humano que es muy, muy importante. Bueno, la irrupción de IA en las organizaciones impacta en distintos niveles en esto de lo organizacional y lo humano, ¿no? Y uno puede hasta separarlo en tres niveles, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar en las capas más altas de la organización, en los altos ejecutivos, gerentes generales, los dueños. Está esta presión de algo tenemos que hacer, ¿no? Y generalmente no hay tanta claridad porque la tecnología avanzó muy rápido, porque no se entiende bien la potencialidad, pero está esa urgencia de algo tenemos que hacer porque si no nos quedamos atrás. Y eso genera bastante incomodidad, digamos, ¿no? Entonces esto es una primera capa. Ahora, cuando vos bajás un escalón en lo que sería una organización típica, en la estructura, te encontrás con los gerentes, los mandos medios,
Y ahí esta es como la capa que está en el medio del sándwich, ¿no? Viene la presión desde la alta dirección que dice tenemos que implementar inteligencia artificial, tenemos que usar inteligencia artificial, a veces sin mucha claridad de para qué. Y por otro lado, desde abajo también vienen presiones, ¿no? Por un lado, las personas que están nerviosas, están preocupadas, no saben si su trabajo va a existir o no va a existir, qué van a hacer, si la inteligencia artificial hace su trabajo, un montón de miedos que a veces afloran y otras veces no tanto. Y también a veces tenés en la otra punta los súper entusiastas que vienen a los líderes y le dicen, mira, inventé esto, estuve con el Claude, con no sé quién, y hice esto para automatizar el proceso de no sé lo qué. Y entonces los líderes empiezan a desafiar, bueno, pero esto dónde está y la información que usaste, ¿no? Y es esto, pero hay que hacer otra cosa. O sea, también eso genera incertidumbre. Entonces, esta capa de liderazgo del medio está entre la presión de la implementación, a veces sin claridad, como decía, los miedos de las personas que están un poquito asustados con el tema de la inteligencia artificial y los entusiasmos desordenados de los que les gusta la cosa y empezaron a meter mano, digamos, ¿no? Y después si bajás otro escalón, sobre todo enfocado al primer grupo que decíamos, están un montón de personas que han desarrollado formas de trabajo a veces durante muchos años, incluso décadas, ¿no? Y expertise que se ha acumulado en un montón de tiempo y que cuando la inteligencia artificial empieza a poder hacer esas mismas cosas que a esta persona le tomó años desarrollar esa capacidad, no solo es un tema de cuál va a ser mi trabajo, hay hasta una crisis de identidad, digamos, ¿no? Porque todo eso que yo construí, esa especialización en la cual basé mi identidad como profesional, como trabajador, empieza a estar desafiada, digamos, ¿no? Entonces, todas estas personas acá abajo también están muy preocupadas y están desafiadas y están teniendo sus dolores propios en este proceso donde la inteligencia artificial empieza a llegar sí o sí a las organizaciones. En realidad, lo primero que hay que hacer es entender que algo hay que hacer. O sea, que de vuelta, que esto no es solo tecnológico, que tiene un lado humano que es muy importante abordar. Y a mí me gusta porque ahora se está hablando de la alfabetización en IA. Las empresas empiezan a hablar, tenemos que alfabetizar a la gente en IA, cosa que me parece espectacular y tal cual, tenemos que alfabetizar a las personas en IA. Pero hay otro lado que a mí me gustaría también poner arriba de la mesa, que es también deberíamos alfabetizar a las personas en lo que es el cambio, en cómo las personas transitamos los cambios. Porque hay algo que es interno de las personas, viste que se dice, hay resistencia al cambio. Bueno, porque todas las personas tenemos un proceso que hacer cada vez que nos enfrentamos con un cambio. Y cuando vos entendés ese proceso, te es más fácil procesar los cambios. Entonces, una primera cosa que creo que tenemos que entender es que tenemos que alfabetizar también a las personas en lo que es el cambio y cómo se transita el cambio. Porque además esto conecta con otro segundo aspecto que es clave, que es que tenemos que construir una cultura donde el cambio sea una parte natural de la vida, digamos, ¿no? Antes, como decíamos en otro momento, los cambios venían y se terminaban y después venía otro, entonces uno gestionaba el cambio, entusiasmaba a las personas con el cambio, con cada uno de esos cambios que se iban dando. Ahora, como los cambios son permanentes y continuos y cada vez más rápido, necesitamos que haya una cultura en la organización donde el cambio sea una parte natural de la vida de la organización. Es más, que las personas se entusiasmen y hasta provoquen el cambio, si se quiere, ¿no? O sea que eso, trabajar con la cultura, sin duda que también es muy importante. Y finalmente, siempre también terminamos en los líderes, ¿no? Como una pieza fundamental de lo que son las organizaciones, ¿no? Que tienen que hacer su propio viaje personal, pero también ayudar a todos sus equipos a enfrentar estos cambios, a desarrollarse y a superarlos exitosamente. Sin duda que los líderes son muy importantes, ¿no? Diría que son la parte más importante, el número uno, el factor número uno, como cualquier cosa que pasa en una organización, digamos, ¿no? Y de vuelta acá, tiene también sus niveles, ¿no? El líder primero tiene que transitar esto él, digamos, ¿no? Tiene que él pasar a esta nueva modalidad, superar estos cambios, y que de alguna manera hacen que el liderazgo cada vez sea más necesario, el liderazgo real, digamos, ¿no? Nosotros siempre decimos, el día que tomaste una posición de liderazgo dejó de tratarse de vos y ahora se trata de los demás. Y esto es muy importante, porque esto hace que el valor de un líder ya no debería estar en su expertise técnico, sino en justamente cómo lleva adelante ese equipo, ¿no? Eso lo veníamos de toda la vida, lo decíamos, pero ahora es cada vez más importante porque siguen habiendo muchos, llamémosle jefes, no importa el cargo, que están muy apalancados en su expertise técnico, todavía hoy. Ahora, eso es un problema porque hoy en día su expertise técnico pasa también a ser un segundo plano, porque digamos, si tiene personas buenas en su equipo, cuando le traigan una consulta, le van a decir, mirá, yo tengo este problema, pero estuve mirando con ChatGPT o con Claude o con el que sea, y estuve peloteando y llegué a esta conclusión, a esta posible solución. ¿Qué opinás?
Y lo más probable es que cada vez más ese líder, desde lo técnico, tenga poco para agregar arriba de eso. Con lo cual, ese liderazgo, llamémosle, o ese rol de jefe apalancado en lo técnico, cada vez está más desafiado. Si siempre entendimos que no era la esencia del liderazgo, cada vez está más desafiado. O sea que los líderes cada vez más ahora tienen que realmente enfocarse en lo que es el liderazgo real, que es enfocarse en los demás. Y esa justamente es la otra parte, ¿no? La otra parte que es más de su trabajo consigo mismo, el trabajo que tienen que hacer los líderes con su organización, con su unidad y con las personas que allí están, que de alguna manera van a tener que empezar a cuestionarse desde modelos de negocio hasta los procesos, hasta las tareas, cómo van a evolucionar y fundamentalmente qué va a pasar con todas esas personas que están en el equipo, cómo las tengo que ayudar para que adquieran nuevas habilidades, capaz que hay un rol que ya no va a estar más, en qué rol le podemos ubicar a esta persona, cómo la desarrollamos y hasta eventualmente tener las conversaciones más difíciles cuando no logren acompasar esos cambios, digamos, ¿no? Por lo cual los líderes hoy están más desafiados y tenemos que ayudarlos a equiparse más que nunca para enfrentar estos desafíos que nos trae la inteligencia artificial en las organizaciones.